Bueno, vamos entonces por acá poniéndonos al día. ¿Listo? Bueno, vuelvo y le repito, ya. Semana 1, 2 y 3, listo. Abarcó ya los temas generales como tal. En la semana 2 teníamos el proyecto de aula. Ahí tienen la grabación. Los que aún faltan por el proyecto de aula, porfa, me escriben por interno y de una yo les habilito la plataforma. Es más, bueno, no, escríbanme. No se las voy a habilitar. ¿Por qué? Porque después quedo yo con, me entierro yo mismo el cuchillo. ¿En qué sentido? Que la habilito, ustedes no me avisan y se me pasa a revisar. Y las notas se cierran el 21 a las 12 de la noche. O sea, el martes. Ya el 12/01, 22 de diciembre, ya no hay nada para hacer. Entonces, más bien, si alguno necesita ayuda, me escribe. Lo mismo que con el ACA y la evaluación. ¿Listo? Si la llegan, pues, como a necesitar. Ojo, con la evaluación no he mirado. Si yo veo que en general necesitan ayuda con la evaluación, yo les subo lo que necesiten como para que no les vaya a ir mal ni les afecte el promedio. ¿Listo? Aquí está ya la clase del 12 de noviembre. Hay alguien que mantiene muy pendiente, no sé quién es, pero apenas subí la clase, chismoseó la clase, no sé quién será, sin haberla montado en la plataforma. Ahí ya está la clase del 12 de noviembre y está la guía como tal. Y bueno, el día de hoy como tal, vamos a ver o vamos a iniciar lo que es el plan general de la contabilidad pública, a ver si por fin nos podemos acercar a hacer transacciones como tal. Entonces, acá, ahorita dialogamos sobre el aula, el proyecto de aula segunda entrega. Yo creería que en la noche se los estoy colocando para que agilicemos de una vez el tema. Es más, de una vez, a ver, espérenme, verifico para colocar de una vez fecha. Así no tenga todavía nada. Que yo sé que ustedes están acostumbrados a que les coloquen las fechas y para que no tengamos como ese inconveniente. Ay, se me olvidó la clave. Esperen, verifico hasta cuándo tengo plazo. Hasta el 4 de enero tengo plazo para subir notas. ¿Listo? El segundo corte. O sea que les daría el plazo tanto el ACA como la evaluación para el 1 de enero. Ojo, miren lo que pasó este fin de semana. No de este grupo, no me escribieron, antes me escribieron a decir que estaban preocupados porque estábamos en cierre y que no veían la nota, pero muchos sí se quedaron por fuera sin entregar el trabajo. ¿Listo? Entonces, porfa, no dejen todo para la última fecha, que por mí, de mil amores, yo les colaboro hasta donde yo tenga mi alcance. Pero hay cosas que se me salen de la mano. ¿Listo? Entonces, acá de una vez, así no tenga todavía LACA en la plataforma, dejo la fecha para el 1 de enero del 2023. Increíble. Ya nos acabó el año. Lo mismo, dentro de 8 días o esta semana les habilito la evaluación para el 1 de enero del 2023. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la fecha estipulada de entrega del segundo corte. Hasta el 1 de enero tienen plazo para ambas cosas. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar a ver si cerramos el ciclo del proceso presupuestal. ¿Listo? Entonces, recuerden cuando hablamos de la contabilidad pública, hablamos de una parte de cumplimiento como tal, de una norma vigente, que ya casi entramos a verla, que es la 533 y la 414. 533 es la norma del sector público basada en contabilidad e implementación de las NIF, que en contaduría o en contabilidad pública se llama NIF-SP, que es una adaptación de las NIF. Resulta que para las alcaldías, gobernaciones y demás, se rige por el 533. Lo que son hospitales, como sector salud, se rigen por el 414. Yo creo que la otra semana vemos la clasificación como tal de esas dos resoluciones. Entonces, cuando hablamos del proceso presupuestal, tanto entidades públicas del sector
de alcaldías públicos, llamémoslo así, como el sector salud o empresas de servicios públicos en su defecto, presentan un presupuesto cumpliendo con las normas vigentes. ¿Para qué? Coordinando como tal una correcta planeación y dirección de los recursos públicos. Para la preparación de un presupuesto, ¿qué se tienen en cuenta? Preparación de anteproyectos por cada órgano que forma parte del presupuesto. Entra el Ministerio de Hacienda y Planeación, que preparan el plan financiero con base en la ejecución anual para determinar las metas de inversión, la aprobación de CONFIS, la aprobación de COMPES, la elaboración del plan operativo anual de inversión, que lo conocemos como el POAI, por el DNP con base en la meta de inversión aprobada por el COMPEX. Como base, la aprobación la tiene el COMPEX como tal. Este sería un cronograma de y programación del presupuesto general de la Nación basado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Ojo, todo lo que es sector financiero y sector público tienen un estatuto diferente al de nosotros, que el de nosotros comercialmente es el tributario, ellos tienen un estatuto orgánico del presupuesto y financiero, en el cual se presentan las fases que debe pasar el presupuesto nacional en sus etapas de preparación, elaboración y programación del presupuesto de la Nación. Acá vamos a ver las etapas. Vamos a ver. Tenemos entonces el presupuesto nacional de dirección financiera como tal. Perdón, iniciamos por una inscripción y revisión del proyecto, inscritos como tal, diciembre, febrero y marzo, que es donde se hacen las modificaciones. Seguimos a una inscripción y revisión del proyecto como tal. El primero sería como un anteproyecto, luego el proyecto como tal inscrito. Una asignación de cuotas de inversión entre marzo y abril. ¿Qué quiere decir? Asignación de cuotas de inversión, como los rubros de los cuales va a disponer y son aprobados. Una presentación a comisiones económicas del Congreso para el mes de abril. Presentación a comisiones económicas del Congreso igualmente para abril. Miren que todo esto pasa por una aprobación. Luego tenemos comités funcionales de inversión entre abril y mayo. Modificaciones, donde tenemos la elaboración del POAI entre mayo y junio. Presentación al COMPES para junio. Se envía directamente al POAI y al Ministerio de Hacienda de junio a julio. Y una presentación ante el Congreso General de la Nación más tardar al 20 de julio. Y ya entramos lo que son al estudio y ajustar el proyecto o el presupuesto con la ley orgánica de agosto 15 al 30, con una comisión que aprueba el monto total de ese presupuesto a más tardar a septiembre 15 y unas comisiones que aprueban el proyecto a septiembre 25 con modificaciones donde entran a una discusión y aprobación del mismo. Para terminar en el decreto como tal, para una ejecución al 1 de enero. Entonces, miren todo lo que tiene que pasar con antelación. Es decir, año 2022 se ejecuta todo este proceso. ¿Para qué? Para dejar en firme un presupuesto ejecutado y analizado al 1 de enero del 2023. Todo esto es un proceso que pasa por todas las manos y se supone que se tiene como una viabilidad y razonabilidad de las cifras. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ¿qué actividades entonces se hace? Antes del 15 de marzo, la Oficina de Planeación enviará a la Dirección General del Presupuesto Nacional su anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal siguiente, para una programación integral que se pueden conformar comités funcionales de presupuesto con funcionarios de la Dirección General de Presupuesto y Departamento Nacional de Planeación. En la primera semana de abril, la Dirección General del Presupuesto Nacional enviará al Congreso el anteproyecto. Ya luego, para mediados de abril, esta misma dirección envía a la Dirección de Crédito Público la relación del servicio de la deuda a los establecimientos públicos nacionales. Y antes de terminar el mes de abril, se saca el resultado y el análisis ejecutado del servicio de la deuda de los establecimientos públicos.
Para finales o antes del 20 de junio, que sería lo más ideal, se enviará a la Dirección General el presupuesto nacional, el anteproyecto de presupuesto de inversión, ojo. Miren que acaban dos anteproyectos. Ya antes del 30 de junio se somete a consideración. Y ya durante los 10 primeros días durante los 10 primeros días de sesiones ordinarias, el gobierno, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, someterá a consideración del Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación y su informe económico. Antes del 15 de agosto, el Congreso de la República, previo análisis con el Banco de la República, podrá resolver si el proyecto no se ajustará a los preceptos de la ley orgánica. Y ya para finales de agosto se presentan los ajustes. En el mes de septiembre se decidirá el monto definitivo a ejecutar. Para el 25 de septiembre las comisiones de Senado y Cámara de Representantes harán la aprobación del proyecto y para octubre se somete a discusión. Ay, qué pena. Es que todo es un ciclo que debe cumplir y está vigente en el Estatuto Orgánico como tal. Y ya para el 20 de octubre, si el Congreso no despidiera el presupuesto general de la Nación antes de esa fecha, regirá el proyecto presentado por el gobierno, incluyendo las modificaciones que se hayan adoptado en el primer debate. Entonces, cuando hablamos del recorrido del presupuesto general de la Nación, tenemos entonces que trae un aprobado por el Congreso General de la República, que van en el legislativo en el artículo 151 de la Constitución Política de Colombia. Un ejecutado, donde cada entidad acorde a sus programas y necesidades. Viene un ejecutivo del artículo 346. Viene y se ejecuta y analiza el recaudado como tal, donde entra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para solventar la deuda. Artículo 333 de la Constitución Política. Y por último, ¿quién lo controla, vigila e inspecciona? La Contraloría General de la República, que es el órgano de control a nivel mayoritario en Colombia como tal. El presupuesto público tiene ciertas similitudes o características en el cual se proyectan los gastos con el ánimo de atender a la totalidad de las necesidades básicas de la comunidad e inversión a realizar, las cuales se dividen en ciertas categorías, proyectando los ingresos en algunos casos que nacen de las reformas tributarias y ajustes fiscales para alcanzar los gastos proyectados para cubrir el déficit presupuestal. Ninguna entidad podrá adquirir obligaciones para cubrir gastos que no estén dentro del presupuesto aprobado. Miren, esto es delicado. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la Nación solicita un informe que lo vamos a alcanzar a trabajar, vamos a hacer un ejercicio práctico, en el cual uno tiene que mapear cuentas e indicar qué se aprobó, qué se ejecutó y por qué decreto. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir con relación al presupuesto de inversión del año anterior. Igualmente, los gastos de funcionamiento de la entidad se deben cubrir con propios recursos. Perdón un momento. Ya aquí entramos entonces a la definición y clasificación de los ingresos y gastos. Normalmente en contabilidad conocemos lo que se llama el gasto operacional, no operacional, el ingreso operacional y no operacional, derivado de si es de ventas o administrativo como tal. Para el público lo conocemos como tal, como ingresos o rentas, donde todos los ingresos públicos se deben clasificar para la elaboración del presupuesto de rentas y recursos de capital, y el cual se establece para efectos presupuestarios. Vamos a ver un pequeño catálogo de cuentas, cómo es la clasificación del presupuesto y el código como tal que identifica el ingreso y el gasto, para preparar y controlar ordenadamente las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las entidades de cualquier orden. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño resumen que lo tomé de un libro que al final les muestro cuál es, donde me habla de la clasificación de los ingresos. Entonces, miren que normalmente el ingreso en el catálogo
o en el PUC comercial, lo catalogamos como una 41 o una 42. En este caso es un número 1, donde tenemos que se dividen en ingresos, ingresos corrientes, que son los recursos propios, que son recursos propios tributarios, directos, indirectos, no tributarios, tasas, multas y sanciones. De esos mismos ingresos como cuenta mayor, tenemos los recursos de capital, donde tenemos los recursos del crédito, crédito interno, externo, otros recursos de capital, recursos de balance, ventas de activos, excedentes financieros, cancelación de reservas, otros recursos, tenemos diferencia en cambio, donaciones, entidades públicas. Tenemos contribuciones para fiscales, que eso serían como los famosos aportes de seguridad social que nosotros hacemos. Solo que para ellos es un ingreso como tal, esa contribución, que lo podríamos generalizar como ICBF, caja de compensación, ARL también, aunque no entra mucho, puede entrar ahí. Fondos especiales, fondos de, no alcanzo a ver ahí, de superávit y otros fondos. Tenemos los ingresos de establecimiento público, donde entran la venta de bienes, ventas industriales, ventas comerciales, las transferencias, donde hablamos de las transferencias de la nación, el departamento, municipios y otras entidades. Adicional a esto, entonces tenemos el ingreso, que son ingresos o rentas, y el gasto o ley de apropiaciones. Al igual que el ingreso, los gastos o ley de apropiaciones se clasifican para efectos presupuestarios. La finalidad del presupuesto de gastos es atender todas las prioridades, planes y programas de desarrollo económico y social propuestos para los gobiernos en la ejecución. Entonces, vamos a ver la división del gasto también, donde el gasto se divide y se identifica con el número 2 para el sector público en tema presupuestario, donde se divide en funcionamiento, que tiene el funcionamiento, servicio de personal, que serían los cuenta 5105, salarios, asociados a la nómina indirectos, contribuciones inherentes a la nómina y al sector privado, donde tenemos contribuciones inherentes a la nómina. Tenemos el sector público, donde tenemos los gastos generales como tal, la producción, tenemos servicios de deuda, deuda interna, deuda externa, inversión, programas y subprogramas, donde tenemos ya el gasto de educación, rural, urbano, salud, agua potable y saneamiento. Y tenemos, por último, el déficit fiscal, que es un gasto. En el evento en el cual el legislativo evidencia o presenta la ejecución de un presupuesto con déficit, estos gastos deben ser aplazados mediante acto administrativo y podrán liberarse luego si existen ingresos adicionales dentro del presupuesto. Miren que acá podemos notar las diferencias del presupuesto público al presupuesto privado. El presupuesto privado es una fachada ante una empresa. ¿Por qué? Porque no tiene un lineamiento tan fuerte como el público. Mientras que el público, para mover, ejecutar o solicitar más en un rubro, tiene que ser por acto administrativo. Discúlpeme un minuto. Perdón, la volví. Bueno, entonces miren que el público sí tiene que ser por un acto administrativo aprobado y tiene que pasar por varias manos, mientras que un presupuesto privado no es que sea como tan no tiene un lineamiento específico. Es más, uno va a buscar un presupuesto, la elaboración de un presupuesto público y no es que encuentre tanta doctrina como la del privado, no tiene tanta doctrina o reglamento o procedimiento, no. Eso es adecuación de cada autor y cada empresa. En la ejecución presupuestal, en cumplimiento del principio de anualidad, que lo tenemos por ahí en la guía de la semana 3, el presupuesto se empieza a ejecutar a partir del 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. La ejecución presupuestal es el desarrollo de todas las actividades contempladas en el presupuesto. Se deben cumplir durante el año fiscal y así lograr los objetivos para alcanzar las metas.
La ejecución presupuestal está legalmente reglamentada en artículos 68 al 89 del decreto 111 del 96, los artículos 19 al 39 del decreto 568 del 96 y del 1 al 15 del decreto 630 del 96. Entonces acá tenemos las etapas de la ejecución presupuestal. Todo presupuesto tiene unas etapas a cumplir y a desarrollar. Donde primero tenemos la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Qué es un certificado de disponibilidad presupuestal? Resulta que en el sector público, les coloco un ejemplo, el sector privado vamos a hacer un reembolso de caja y le decimos, no sé, al gerente, al tesorero, se me acabó la plata. Ah, bueno, haga un comprobante de regreso, un recibo de caja, una nota, una causación y cause los gastos, solicite el reembolso y ya. Resulta que aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque primero, tenemos que tener una afectación preliminar del presupuesto y garantía de la existencia de la aprobación suficiente para atender el compromiso que se va a efectuar. Esta certificación la despiden los responsables del manejo presupuestal de la entidad, previa revisión del saldo existente en el rubro presupuestal. O sea que si yo voy a solicitar un reembolso de caja, a mí me tienen que expedir un certificado de disponibilidad presupuestal. Sí, listo, Juan Sebastián. Su caja menor, su caja general es de 3 millones de pesos. Actualmente contamos con ese disponible. Listo. Me emiten mi certificado y ya con eso me dan carta blanca para solicitarlo. Luego vamos al registro presupuestal. El registro presupuestal es un movimiento mediante el cual se perfecciona el compromiso y afecta la definitiva aprobación y aceptación de esa carta o de certificación de disponibilidad presupuestal. Tomen este primer punto como la causación que hacemos en contabilidad. Este segundo punto, el primero como una precausación, el segundo como una causación como tal, y el tercero ya el hecho económico real, donde es la constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Perdón. Señor. Este quiere decir, cuando se habla de una constitución, que si al 31 de diciembre no se han cumplido los compromisos, se constituye una reserva presupuestal y las obligaciones correspondientes a los contratos liquidados o entrega de bienes o servicios para constituir las cuentas por pagar para la siguiente vigencia. ¿Qué quiere decir? Que se hace como una estimación de lo que quedó pendiente para ejecutar, que de pronto no lo tuvimos contemplado en el momento. Y el cuarto punto es el programa anual mensualizado de caja, que es el PAD, donde tenemos la herramienta para definir el monto máximo mensual de los fondos disponibles y el monto máximo mensual de pagos con el fin de cumplir las obligaciones, debiendo hacerse los pagos teniendo en cuenta el PAD con sujeción a los montos aprobados. Ya vienen entonces las adiciones, reducciones y traslados presupuestales que modifican los montos aprobados por el legislativo, que todo es por acto administrativo. Para enfocarnos como en una visualización de la ejecución presupuestal, les voy a mostrar como los títulos que tienen los formatos. Pues, a ver, más bien de los títulos, a ver, lo descargo acá. Ejecución presupuestal, Contraloría. Que creo que si no estoy mal, informe de ejecución cualitativa. Acá. Vamos a ver, presupuesto. Vamos a ver si este nos deja. Sí, también Excel.
Espérenme que abra. Mientras abre acá, pues les muestro por acá. Bueno, resulta que para cada rubro, cuenta, en este caso ingreso, gasto, tenemos un formato especial para las cuentas activas. A ver, creo que ya abrió. Espérenme que cargue, es un poquito pesado. Y vemos creo que esa es una ejecución real. Ajá, sí. Entonces miren como tal, cuando la Contraloría General de la Nación verifica el presupuesto o la ejecución presupuestal como tal. Tenemos una fuente que es de la Nación como tal. Tenemos la descripción, si es gasto de personal, si son adquisición de bienes, transferencias, la aprobación vigente, que para el 31 de diciembre del 2021 como tal, eran para gastos de personal 758.000 millones. A ver. Espérenme un segundo, contesto un mensaje acá. Listo. Bueno, entonces tenemos la aprobación vigente como tal. ¿Qué es una aprobación bloqueada? Cuando hablamos de la aprobación bloqueada, les coloco un contexto. Si yo indiqué que para el 2022 necesitaba 758.000 millones, ellos van a definir si me dan ese recurso o no me lo dan. Si no me lo dan, entonces puede que me den un 70 aprobado y un 30 que me va a quedar bloqueado. Hasta que ya, mira la ejecución del certificado de disponibilidad presupuestal. Acá podemos ver un ejemplo. Inicialmente aprobado 922 millones de pesos. En total para el funcionamiento. ¿Qué me encasilla funcionamiento? Gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses en mora. Resulta que sí, me aprobaron como tal en el 2020 para ejecutar en el 2021 922.000 millones en esa cuenta para funcionamiento estatal, nacional. Resulta que en la certificación de disponibilidad presupuestal se indica que no fueron 922, sino 914. Con esta base es que yo entro a preparar el del 2022 y empiezo a analizar por qué, si acá eran 758, qué pasó y por qué no ejecuté los 758, sino 751. Me quedaron disponibles como tal 6.000 millones por un lado, 1.000 millones en otro, 48 millones por transferencias. Y miren este tan grande de gasto por tributos, multas, sanciones e intereses en mora, que era de 1.288 millones, solo se ejecutaron como tal, según el certificado de disponibilidad presupuestal 856 y disponible 431. Tenemos un compromiso, una obligación y una orden de pago, donde uno a uno me va indicando qué tengo, qué no tengo y cómo lo debo manejar como tal. Este es el pequeño informe que la Contraloría General de la Nación pide empresa por empresa, en lo cual vamos a tener un nombre correcto y completo de la entidad a la que rinde cuenta, nombres y apellidos completos de jefes y organismos. Espérenme, descargo el otro. Ya. Bueno, mientras que carga, vamos a tener el mes
del año que se va a rendir, los nombres y apellidos completos de los encargados por área, la ciudad y fecha en el cual se diligencia la información y el artículo. ¿Qué quiere decir el artículo? La relación en orden consecutivo ascendente y descendente de los numerales de ingresos aprobados y liquidados por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir? Que debo de evidenciar quién aprobó, cómo se aprobó, por quién y cuánto fue el monto como tal destinado. A ver, bonos, presupuesto. Es que se me... Cuipo se llama. Plantilla Cuipo. Acá. No me acordaba del nombre del informe. El informe se llama Cuipo como tal, que es el reporte que se realiza y envía a la Contaduría General de la Nación. Bueno, mientras que carga, vamos a cuando acá. Tiene el concepto, un estimativo inicial, las adiciones, reducciones, estimativo total, reconocimiento, el cual dice que la cuantía como tal que debe cobrarse a conformidad de ingresos y gastos presupuestados, meses anteriores, los ingresos reconocidos como tal mes a mes. Este informe de por sí, hasta donde yo conozco, se presenta trimestral y acumulado. ¿Qué quiere decir? Cuando les digo, a ver, cuando les digo trimestral y acumulado, es este. Es el informe que yo presento enero, febrero, marzo. A 31 de marzo yo tengo que entrar a presentar como tal los 3 meses. Luego de esos, acá está. Luego de esos 3 meses, ¿yo qué hago? Cuando paso a abril, mayo y junio, yo no voy a presentar solo esos 3 meses, sino que acumulo el saldo como tal que traigo del trimestre anterior. Y así hasta que termine el año. ¿Para qué? Para hacer un comparativo entre el aprobado como tal por diferentes entidades versus el certificado de disponibilidad presupuestal, que es el que a mí me indica cómo le fue a la entidad. Mírenlo acá. Este se compone de varias pestañas como tal, porque es un reporte que se tiene que hacer con mucha categoría, con mucho cuidado. Entonces, miren, trae la programación de ingresos, la ejecución del ingreso, la programación de gastos y la ejecución del gasto. Donde por cada uno, bueno, y las secciones presupuestales adicionales. Trae como tal el catálogo. Miren, este ya es el catálogo presupuestal del sector público. Miren, donde tenemos los ingresos, donde tenemos la disponibilidad inicial, los ingresos tributarios. Muchas empresas del sector privado tienen que presentar este formato como tal. Así no sean del sector público. Tienen, ¿qué hay que indicar? Uno se aplica, cero no aplica. Se aplica Administración Central, departamentos, municipios, Bogotá, San Andrés y Providencia, y dependiendo de la resolución. Lo mismo se ejecuta por el gasto. El gasto es un poco más complicado y más extenso. Acá tenemos X variables. ¿Qué son esas variables? Dependiendo de dónde vengan, si es un presupuesto inicial, definitivo, una aplicación o destinación específica. Programático. En gestión, digamos que de la Dirección Nacional de Presupuesto. Este archivo es un poco pesado. Y acá ya encontramos como tal para homologar las cuentas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos ítems del presupuesto público debe llevar el código SIU como tal, dependiendo de la actividad económica. Acá. Y viene dividido por secciones como tal. Esto no quiere decir que sea un gasto, sino que esta es adquisición de bienes y activos fijos. Y acá sería como tal las fuentes de financiación, de quién provienen, cómo provienen, quién las aprobó.
los departamentos como tal, sus códigos, porque cuando uno presenta esto no lo presenta con el nombre, sino que lo presenta con el código del departamento. Si son sitios en posconflicto, reforma rural integral, situación de fondos. Cuando es con situación de fondos, quiere decir una disponibilidad que no tiene fondos, se presenta con una S. Vigencia del gasto, si es de vigencia actual y por qué decreto. El sector, ¿miren? Tenemos sector educación, cultura, ambiente, inteligencia, deporte, recreación, minas y energías. Sección presupuestal, en qué sección se encasilla como tal. Y tenemos el formulario de identificación. Pues miren que este es el formato como tal para la ejecución del presupuesto y presentación. ¿Qué pasa? Que hay entidades que en el momento no tienen o no son entidades del sector público. Bueno, entonces miren, el ingreso, antes de seguir, es la cuenta activa. Llamémoslo así, que es de donde obtienen como tal su fuente de financiación, de donde sobreviven. Y el gasto es la cuenta pasiva, que tiene el mismo formato como tal para diligenciar. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, formato de operaciones efectivas de tesorería mes a mes. ¿Qué quiere decir esto? Los soportes que tenemos para validar tanto la cuenta activa y pasiva, cuenta activa de ingreso, cuenta pasiva gasto, de las operaciones que se están dando a conocer a diferentes entes que supervisan. Este plan es anualizado, anual mensualizado de caja, que es el PAD. También tiene un formato especial y se tiene un control y seguimiento presupuestal en los artículos 90-95 del decreto 111 del 96, apoyado en el artículo 4 y 14 de la ley 255 del 95. Tenemos por acá que nos sirva. Bueno, tenemos los indicadores presupuestales. Tenemos ingresos corrientes, ingresos de recursos de capital, los que les mostré ahorita en el catálogo de cuentas. Y este viene siendo un pequeño esquema que no se ve muy bien, en el cual podemos identificar la relación presupuestal con la contabilidad pública. ¿Qué finalidad tiene? Garantizar los principios y deberes y derechos. ¿Qué objetivos tiene? Bienestar en general de nosotros. Tiene un programa de gobierno, banco de proyectos y plan de desarrollo, donde tiene una estrategia, una inversión y unas fuentes de financiación. Tiene un plan operativo de inversión y un plan de financiación anual con un presupuesto, que tiene un presupuesto de rentas, que es el ingreso, y un presupuesto de gastos. Con la finalidad de que de un sistema nacional de contabilidad pública, con unos estados e informes contables. Tiene los mismos, una situación financiera, una retroalimentación, un presupuesto, una gestión y un cumplimiento de normas como tal. Y acá tenemos como tal qué hace el plan de desarrollo. Por un lado tenemos que se subdivide en el plan de financiero, por otro en el plan de inversión, donde todo se enfoca en un presupuesto, que por un lado tenemos los ingresos, tributos, transferencias y créditos, por otro los gastos, el funcionamiento, el servicio de la deuda y la inversión, teniendo una contabilidad con un balance general de activos y pasivos y un estado de actividad, ingresos, costos y gastos. Donde por el financiero tenemos las cuentas de planeación y presupuesto, junto con las rentas por cobrar. Por el de inversión tenemos las cuentas de planeación y presupuesto y cuentas por pagar, donde tenemos activos, pasivos. En el pasivo tenemos un gasto, en el activo tenemos ingreso, finalizando en un patrimonio. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, esta guía la pueden encontrar acá, parte 2. Aquí mismo voy a parar la grabación, voy a detener